A continuación, el mensaje presentado por la pastora María Eugenia Pino. Tres pasos para agradar a Dios. Leeremos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La oración más conocida del mundo cristiano es el Padre Nuestro. La mayor parte de los cristianos la podemos decir de memoria. Esta oración modelo enseñada por Jesús recita en una parte: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Le gustaría vivir en la voluntad de Dios? ¿Vivimos realmente en la voluntad divina? Es de esperar que ambas respuestas sean afirmativas. El Salmo 2 dice que el mundo está en rebelión contra Dios y contra su ungido. A aquel que no ha recibido a Jesucristo en su corazón como Salvador personal no busca hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, por lo tanto debemos vivir en la voluntad de Dios. Y lo podremos hacer a través de los siguientes pasos que vamos a ver. En primer lugar, de acuerdo a los evangelios, antes de que Jesús fuera apresado, estuvo orando en el huerto, ya que era un momento de muchísima aflicción, pero a pesar de todo lo que venía, oró a su Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pese al momento crucial que estaba viviendo el Señor, su único interés era que la voluntad del Padre fuera hecha en su vida. Entonces, podemos decir que el primer paso para poder vivir en la voluntad de Dios es buscar la voluntad de Dios. Nosotros debemos pedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y en mi vida. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Una de las formas más eficaces es a través de la oración. Romanos 12:12 dice que oremos sin cesar, es decir, que no dejemos de orar. Aunque no nos demos cuenta a través de la comunicación oral con Dios, recibimos mucha claridad respecto a Él. Es en el momento cuando Dios y yo estamos solos en el que Él me cuenta sus intimidades y yo aprendo a conocerle más. Primera a los Tesalonicenses 5:17 dice que oremos en todo tiempo. O sea, no hay que orar solamente cuando estemos tristes o preocupados. La otra forma de excelente eficacia para buscar la voluntad de Dios es mediante la lectura de las Escrituras y la meditación en ellas. En Juan, el Evangelio de Juan 5:39, Jesús nos ordena escudriñar las Escrituras por todos los beneficios que ello implica. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. En la palabra de Dios está todo lo que debemos y podemos saber respecto a lo que Él desea. ¿Quiere buscar la voluntad de Dios? Lea la Biblia. Estúdiela, memorícela, repásela diariamente, aplíquela a su vida. Sea como los hermanos de Berea, quienes al escuchar lo que Pablo decía, no se quedaron con sus palabras, sino que escudriñaron las Escrituras para saber si lo que este apóstol decía era tal cual. Hay tantos siervos, pastores, pastoras, ministros de la palabra que se sienten ofendidos cuando las ovejas inquieren y buscan en la palabra de Dios para ver si lo que se está predicando es correcto. No se sienta ofendido, gócese, porque el Señor le ha dado unas ovejas que aman su palabra, que aman la sana doctrina y que buscan la verdad. No están dudando de usted, están dudando del enemigo, que es mentiroso y siempre quiere introducirse en la enseñanza de la palabra. Nosotros debemos ser como los hermanos de Berea y confirmar en las Escrituras lo que hemos oído. En 2 Corintios 7:1 dice que debemos consagrarnos a Él. Nuestra santidad debe ser perfeccionada en el temor de Dios.
La consagración, que es la entrega total a Dios, es otra forma a través de la cual mostramos al Señor que deseamos su voluntad en nuestras vidas. Debemos hacerle saber a Dios que anhelamos que su voluntad maravillosa sea cumplida. Recordemos nuevamente que en el modelo de la oración, el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó que pidiéramos que la voluntad del Padre sea cumplida en la tierra de la misma manera que se cumple en el cielo. Dios es perfecto. Nos conviene de todas maneras que su voluntad sea cumplida. Él siempre busca lo mejor. Después que hemos buscado la voluntad bendita de Dios, que es el primer paso, es de vital importancia que demos el segundo paso. Y este es conocer y entender la voluntad de Dios. Tal vez llevamos largo tiempo pidiendo y buscando que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros, pero ¿qué diría usted si le digo que esta petición es de rápida respuesta y que a lo mejor ese mismo tiempo Dios lleva mostrándola, pero usted no se ha dado cuenta? Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia palabra. Es decir, debemos estar en condiciones de identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Cualquiera va a decir barbaridades con la etiqueta de la voluntad de Dios. Oh, hermanos, ¿cuántos se han apartado del camino recto porque creyeron en doctrinas de demonios? Ya que aún amando al Señor no tenían ni idea de las verdades fundamentales de la Biblia, de la sana doctrina. El que quiere hacer la voluntad de Dios debe estar preparado para rechazar lo que no viene del Señor. Para eso requerimos de algunas capacidades. Malaquías 3:18 dice: entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Imagínese. Primer libro de Reyes 3:9 nos cuenta cómo Salomón oró a Dios: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hermanos y hermanas, debemos estar capacitados para discernir, que no es más que distinguir una cosa de otra, señalando la diferencia que hay entre ellas. Dios no es Dios de confusión. Él es el más interesado en que tengamos su voluntad clara para que así podamos ejecutarla. Pero no es solo cosa de querer discernir lo que no viene o lo que no viene del Señor. Debemos hacer lo que Salomón hizo, pedirle a Dios que le ayudara. En el Salmo 119, versículo 127, leemos las palabras del salmista: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Qué importante es todo esto. Si buscamos y pedimos la voluntad divina, la conocemos y la entendemos por completo, pero no la obedecemos, es tarea perdida. Así que el tercer paso es obedecer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:22 dice: ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad por medio del Espíritu Santo, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Ámense unos a otros con todas sus fuerzas, con amor puro. Efesios 6:6 nos habla de actuar como siervos del Señor, buscando el agradarle a Él, haciendo su voluntad de corazón. Nosotros, hermanos, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, debemos imitarle en todo. En Hebreos 5, versículos 7 y 8, leemos estas maravillosas palabras. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. El ejemplo de Jesucristo debería ser argumento suficiente como para obedecer a Dios ya mismo, pero las Escrituras nos ofrecen más base que nos exhorta a la obediencia.
En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 6, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta. A eso agregamos lo que dice en 1 de Reyes 20:36. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Dios, te atacará un león cuando te apartes de mí. Y cuando se apartó de él, le salió al encuentro un león y lo mató. Estos pasajes claramente establecen que hay castigo para la desobediencia. Todo pecado es desobediencia en esencia. Por cuanto pecamos es porque estamos haciendo exactamente lo opuesto a Dios. ¿Qué sacamos con tener claro los requerimientos divinos si hacemos caso omiso de ellos? Cuidado, Dios no puede ser engañado. Él demandará justamente. En Filemón, versículo 21, Pablo registra, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Busquemos, hermanos, que Dios tenga esta misma confianza en nosotros, que Él sepa que nosotros estamos dispuestos a entregar más de lo que se nos pide. La clave de una vida plena en el Señor es el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Buscarla, conocerla y obedecerla son los 3 pasos que nos llevan a esa plenitud de vida. El que vive en rebeldía es como una huella en la arena seca. En cualquier momento, una brisa suave la hará desaparecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos demandados por Dios a obedecerle en todos sus mandamientos. Él envió al Espíritu Santo para ayudarnos en esa tarea. Y cuando no se nos olvide, Jesús dijo, el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero debemos nosotros buscar la voluntad de Dios. Y la peor desobediencia que se puede cometer es sencillamente no aceptarle como Señor y Salvador. Si hubiere alguien entre los que escuchan que quieran acercarse al Señor, esta es la oportunidad de hacerlo. Usted puede arrodillarse en el lugar en que esté, usted puede arrodillar su corazón al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija, yo quiero servirte, yo quiero buscarte, yo quiero hacer tu voluntad. Pídale perdón. Todos hemos pecado. Usted también. Pídale perdón. Y a los que ya conocemos al Señor, qué terrible es cuando el Señor dice que mejor no haberle conocido que haberle conocido y haberle dejado. Si usted por alguna razón, no importa lo que haya sucedido, usted se ha apartado del camino del Señor, usted ha dejado de congregarse, usted debe volver a Dios. Usted debe volver a los caminos del Señor. Yo como pastora muchísimas veces he escuchado, pastora, yo me aparto de la iglesia, pero no del Señor. La Biblia dice que el que desobedece un mandamiento se hace culpable de todos los mandamientos. O sea, basta para desobedecer un mandato de Dios para ser considerados culpables y pecadores. A lo mejor muchos de ustedes o algunos de ustedes se han alejado de la iglesia sencillamente porque han vivido situaciones terribles, han sido decepcionados y dañados dentro de alguna congregación. Pero sepa usted que aunque su dolor ha llegado a la presencia de Dios, eso no es excusa para apartarse del Señor. Usted debe buscar a Dios y debe buscar un lugar donde reunirse. Busque. En ello va la salvación suya y también la de los suyos. Hermanos y hermanas amadas, vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, vamos delante de ti a rogarte para que nos perdones
en todo lo que nos hemos apartado de tu voluntad. Señor, que tu Espíritu Santo guíe al arrepentimiento a cada uno de nosotros en las áreas en que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta. Como dijo el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos. Señor, yo te ruego humildemente por todas las personas, Señor, que no te están sirviendo. Señor, a lo mejor es pereza, a lo mejor fue falta de compromiso, a lo mejor en realidad nunca te conocieron, Señor, porque para dejarte en realidad nadie que te conoce verdaderamente te puede abandonar. Señor, tal vez vivieron estas personas traiciones dentro de las congregaciones, o tal vez sencillamente un detallito les ofendió, Señor, y por inmadurez espiritual se apartaron. Espíritu Santo, yo te pido que toques esas vidas para que vuelvan a tus caminos, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque tu palabra cala los corazones, Señor, y los transforma. Nos renueva, nos hace aún mejores criaturas delante de ti, mejores hijos tuyos. Gracias porque tu palabra nos perfecciona. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este fue